Desde Zlatan siendo un buen tipo hasta un jugador haciendo una audición para la lucha libre. Estos son los 25 momentos en los que los jugadores mostraron respeto. Y primero, veamos la vez en la que Johnny Hobson rescató a una paloma herida. ¡Wow! ¡Qué tipazo! Amigo, te mereces el premio al jugador más amable de todos. Pero bueno chicos, pasemos al siguiente puesto en donde veremos a CR7 ayudando a un crack. Hacer esto por tu oponente en medio de un partido de la Copa del Mundo es algo increíble. Por eso le llaman el GOAT. Bien ahí CR7, gracias por ayudar a Cavani. Pero bueno chicos, en el puesto número 23, un jugador hizo una audición para la lucha libre. Nah, solo bromeo hermano. Este tipo vio a su oponente caer de manera extraña y decidió ayudarlo a aterrizar de forma segura. Pero bueno, en el puesto número 22, un jugador abrazó a un hombre mayor en televisión. Vamos a verlo. Después de ser derribado al suelo, Brandon Williams estaba listo para liarse a golpes, pero cuando se dio cuenta de que era Eriksen, lo abrazó en su lugar. Puede que te preguntes por qué hizo eso. Bueno, un año antes, Eriksen casi pierde la vida mientras jugaba para su selección nacional. Le tomó 9 meses de tratamiento y rehabilitación para poder volver a las canchas. Y como Williams conocía todo sobre sus lesiones, tenía que demostrarle algo de cariño. Ver deportividad como esta es muy genial, pero es aún mejor cuando los jugadores muestran cariño hacia los árbitros. En el minuto 86 del partido entre la Roma y Frosinone, el árbitro Matteo Marchetti cayó repentinamente al suelo, pero antes de que los médicos pudieran correr en su ayuda, Housen Aouar ayudó a aliviar su dolor. And Solé, referee's down. Well, you don't see that every day, do you, Manuel Pascali? Eso significa que no habrá más tarjetas amarillas para Housen. Bien ahí, crack. Aún así, por muy bonito que fuera este momento, no pudo entrar ni en nuestro top 20. Prepárate porque aún tenemos que ver cosas increíbles. Y por cierto, espera ver lo que pasa en el puesto número 1, pero antes de eso, mira lo que pasó aquí. Vamos a ver uno de los apretones más extraños de la historia. Después de fichar por el Chelsea precedente del Leicester, Kanté y sus nuevos compañeros visitaron su antiguo hogar. Y tan pronto como vio a su ex entrenador, se quitó los guantes para poder saludarlo respetuosamente con un apretón de manos. A ver, yo creo que el entrenador se emocionó muchísimo porque le hizo una especie de llave. Se podía notar que tenían una buena relación. Pero algo que probablemente no esperabas es ver a Zlatan siendo amable. Después de que un error de Stefan Rüffer terminara en gol, Zlatan Ibrahimovic decidió consolar al portero en lugar de correr a celebrar con sus compañeros. ¡Wow! Incluso los leones podrían ser tan suaves como los gatos. For me, I like a striker that makes the difference. Lukaku is strong, Aguero is good. You didn't say yourself. I was expecting you to say me. Lions, they don't compare themselves with humans.
Ay, bien ahí Zlatan. Pero bueno, el tipo del puesto número 18 hizo algo aún más impactante. Vamos allá. Durante un partido de la FC Champions League, Cristiano Ronaldo recibió un penalti después de ser derribado dentro del área. Pero para sorpresa de todos en el estadio, le dijo al árbitro que esto no era penalti. Wow, Ronaldo rechazando un penalti. ¿En serio, Ronaldo? Qué mentira. Eso es como si tú le dijeras que no a una noche con Kim Kardashian. Pero bueno, en el puesto número 17, Jude Bellingham demostró que hay más en la vida que solo mujeres guapas. Era una noche fría y lluviosa en Wembley, de esas que te hacen quedarte metido en la cama, y aún así, Inglaterra tenía que jugar un partido contra Bélgica. Pero mientras el resto de los jugadores salían caminando con sus pequeños, Bellingham tuvo que empujar la silla de ruedas de este niño. Pero a ver, ¿por qué este niño tenía que salir así en estas condiciones? Bueno, Bellingham pensó lo mismo y adivina qué, le dio su chaqueta para que pudiera mantenerse caliente. Bien ahí, Jude. Ahora, probablemente este niño jamás va a olvidar esta noche, de la misma manera en la que Ronaldo siempre va a recordar el 19 de abril de 2022. En ese día, Ronaldo debía enfrentarse al Liverpool en Anfield, pero después de la trágica pérdida de su hijo recién nacido, el club le dio tiempo libre para guardar luto. Only the birth of our baby girl gives us the strength to live this moment with some hope and happiness. Our baby boy, you are our angel. We will always love you. This is with me. It's something that I want to hold for the rest of my life. And pass through in that moment was probably the most difficult moment that I had in my life, me and my family especially. Lo más impactante es que en el minuto 7 del partido, los fanáticos del Liverpool dejaron de lado la rivalidad para mostrarle su amor y apoyo a Ronaldo. In support of Cristiano Ronaldo, this fan-led minutes applause, certainly not just the Manchester United fans, all of the Liverpool fans right the way around Anfield. Football comes together, everybody in football knows what's really important, and that is what has happened to Cristiano Ronaldo. Wow, esto casi me hace llorar. Bien ahí, fanáticos de Liverpool, bien. Chicos, pasemos al siguiente puesto donde veremos más lágrimas. Vamos allá. En un partido entre el Fulham y el Bournemouth, el portero tenía prisa por volver a poner el balón en juego, pero cuando el recogepelotas perdió tiempo, agarró el balón y apartó al chico de un empujón. Ahora, los fanáticos vieron todo esto y comenzaron a abuchear al portero, y cuando se dio cuenta de que realmente había cometido un error, el tipo fue hasta donde estaba el niño a pedirle disculpas. Bien ahí, al menos le pidió disculpas. Pero bueno, por muy genial que haya sido esto, no es nada comparado con lo que hizo Lukaku en el puesto número 14. En 2017, el partido entre el Benfica y el Manchester United fue un sueño hecho realidad para Miles Svilar. Con apenas 18 años y 52 días, se convirtió en el portero más joven en la historia de la Champions League. Pero lo que debía ser un momento glorioso rápidamente se convirtió en un desastre. Después de hacer un par de buenas atajadas durante el partido, todo parecía indicar que sería una gran noche. El momento decisivo llegó cuando el United ganó un tiro libre muy cerca del área. Marcus Rashford envió un centro al área, pero en un intento de atrapar el balón, el portero terminó cometiendo un autogol bastante ridículo. Ese error le costó el partido a su equipo, y después del pitido final, el portero estaba visiblemente afectado. Al darse cuenta de lo triste que estaba el chico, Lukaku se acercó y lo animó como si fuera su propio hijo. Yo creo que hay que darle un premio a Lukaku por tanta deportividad. Bien ahí, crack. Pero bueno, en el puesto número 13 vamos a ver a un jugador que salvó la vida de su oponente.
Durante un partido entre el Newcastle y el Cardiff, un feroz disparo de Rondón dejó a Bennett tendido en el suelo. Mientras que el árbitro no tenía razones para detener el juego, Rondón vio el estado en el que estaba Bennett y echó el balón afuera pese a estar en una buena posición para marcar. Esto demuestra que la amabilidad es una elección que cualquiera puede hacer, pero espera ver lo que hizo el jugador en el puesto número 12. En un partido entre el Helford y el Feyenoord, Simon Tran derribó por error una cámara y también a la operadora al mismo tiempo. Pero en lugar de comprobar si todo estaba bien, simplemente se alejó como si nada hubiera pasado. Al ver a la camarógrafa luchando, Alireza corrió en su ayuda y la ayudó a colocar la pesada cámara en su sitio. Ojalá Simón hubiera sido así de amable desde el principio. Pero bueno, en el puesto número 11 veremos cuando Messi cumplió el sueño de un niño. Después del partido entre el Betis y el Barcelona, Andrés Guardado pidió una foto con Messi, no para él, sino para su hijo pequeño, que era un gran fanático del argentino. Pero cuando el niño finalmente vio al Goat, no pudo contener su emoción. Messi, por su parte, sostuvo al niño, se tomó fotos con él y le dio un recuerdo que atesorará por el resto de su vida. Y ahora sí, chicos, ya hemos llegado al top 10. Prepárate porque las cosas están a punto de volverse más dramáticas, como la vez en la que los aficionados del Madrid le dieron una ovación de pie a Ronaldinho. Y también falta ver otra cosa. Pero antes de llegar a eso, tenemos que ver a otro padre consolando a su hijo pequeño. ¡Vamos allá! Después de que Brasil y Croacia ofrecieran un partido terrible durante 120 minutos, el encuentro se decidió en una tanda de penaltis para determinar quién avanzaría a las semifinales. El primero en lanzar fue Rodrigo, pero el delantero del Real Madrid falló. Lamentablemente para él, los croatas no fallaron ni un solo penalti, lo que significó la eliminación de Brasil del Mundial. Con el corazón roto y devastado, el capitán de Croacia, Luka Modric, detuvo su celebración para asegurarse de que Rodrigo estuviera bien. Sin embargo, el entrenador en el puesto número 9 merece el Premio Nobel de la Paz. No te voy a dar spoilers, ya vas a ver por qué. En el minuto 73 del partido entre el Aston Villa y el Leeds United, Jonathan Codija se desplomó en el suelo, necesitando atención urgentemente. Al ver a su compañero en apuros, los jugadores del Villa se detuvieron para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero como el árbitro no había detenido el juego, los jugadores del Leeds marcaron para frustración de sus rivales. Con todo a punto de reiniciarse muy rápidamente, el entrenador del Leeds decidió resolver el asunto haciendo esto. Bien ahí, la verdad me parece una decisión bastante sensata. Pero ¿sabías que esta no fue la única vez en la que ocurrió algo así? Vamos al siguiente puesto. Esta vez fue en la liga escocesa, en un partido entre los Rangers y Thistle. Malik Tillman estiró demasiado la pierna y sufrió una grave lesión. Por buena voluntad, sus rivales enviaron el balón fuera para que pudiera ser atendido, pero en lugar de devolverles el balón, según las reglas del juego limpio, Tillman siguió la jugada y marcó el gol.
Los jugadores del Tisle querían golpear a Tillman. Era el mismo jugador al que habían ayudado amablemente solo unos minutos antes. Pero con buen criterio, el entrenador del Rangers pidió a sus jugadores que devolvieran el gol. Bien ahí, bien ahí. Y ya que hablamos de jugadores recibiendo regalos, el jugador del puesto número 7 recibió el mejor de todos. Vamos allá. En su último partido como futbolista profesional, Lars Bender ingresó como suplente para lanzar un penalti que sus compañeros acababan de conseguir. Pero en una extraña muestra de deportividad, el portero rival le permitió marcar el penalti sin oposición. Bien ahí, qué buena despedida, qué buen regalo. Y aunque todo esto fue divertido y emotivo, el jugador en el puesto número 6 fue literalmente salvado por sus rivales. El incidente ocurrió durante un partido entre el Sevilla y el Manchester United. Lisandro Martínez acababa de desplomarse en el suelo, necesitando ayuda urgentemente. Al verlo en mal estado, dos jugadores del Sevilla lo sacaron del campo entre los aplausos de los fanáticos de todo el estadio. Bien ahí, muchachos, hay que cuidarnos los unos a los otros. Pero bueno, en el puesto número 5, un hijo pródigo fue recibido de vuelta en el Camp Nou. Vamos allá. En 2010, el Barcelona recibió al Milán en su estadio para su trofeo anual Joan Gamper. Pero este encuentro era especial porque en el Milán se encontraba Ronaldinho, exjugador del Barcelona y leyenda del club. Tras haberse marchado en circunstancias algo polémicas, esta era su primera vez de regreso en el estadio y sus antiguos compañeros se alegraron muchísimo de verlo. Después de ganar el partido, el capitán del Barcelona lo invitó a tomarse fotos con el equipo, un gesto que demostró que todavía amaban y respetaban lo que había hecho por el club. Bien ahí. Pero bueno, en el puesto número 4, un jugador sorprendió a todo el estadio con su honestidad absoluta. Durante un partido entre el Werder Bremen y el Nuremberg, el árbitro señaló penalti después de que Hunt fuera derribado dentro del área. Pero en una inesperada muestra de deportividad, Hunt se acercó al árbitro y le dijo que esto no había sido penalti. Y pensar que lo hizo cuando el VAR no existía. Este tipo se merece un premio. Pero si crees que esto fue épico, espera a ver lo que ocurra en el puesto número 3. La rivalidad entre el Barça y el Real Madrid es tan antigua como el propio fútbol. Estos rivales simplemente no se agradan. Pero en el 2005, un jugador reescribió los libros de la historia. Ese hombre fue Ronaldinho. Tras marcar un gol increíble en el Bernabéu, Ronaldinho no podía creer lo que veía cuando los fanáticos del Real Madrid se pusieron de pie solo para aplaudirlo. Todo el público del Madrid se puso de pie y aplaudió a este hombre que simplemente en ese momento era el mejor del mundo. Además, no puedes odiar a este brasileño, es imposible. Este es un gesto que quizás nunca volvamos a ver. Sin embargo, algo que sí debería hacerse más a menudo es que los jugadores se posicionen contra la discriminación. Vamos al puesto número 2. En un partido entre el Bayern Múnich y el Hoffenheim, el Bayern se adelantó rápidamente 6-0. Sin embargo, a pesar de estar en una situación así, los fanáticos del Bayern atacaron al propietario del Hoffenheim con pancartas ofensivas. Al ver esto, el árbitro hizo que los jugadores abandonaran el campo y cuando regresaron, solamente se pasaron el balón entre ellos hasta que se agotó el tiempo. Wow, la verdad es que esto merece respeto, no había necesidad de seguir humillando al equipo rival. Bien ahí, hay que unirse para enfrentar los problemas del fútbol, bien ahí.
Pero bueno chicos, ahora sí, llegamos al momento que todos estábamos esperando. Prepárate para ver el momento en el que un jugador mostró 100% de deportividad. Después del partido entre Sudáfrica y Brasil en el Mundial de 2014, un joven aficionado corrió al campo para conocer a alguno de sus jugadores brasileños favoritos. Pero antes de poder llegar a ellos, los guardias de seguridad lo alcanzaron rápidamente. Mientras era sacado del campo, Neymar lo vio y pidió que dejaran pasar al niño. Lo que ocurre después es una de las escenas más emotivas que jamás presenciarás. Pero por muy emotivo que haya sido esto, el fútbol a veces está lleno de una inmensa tristeza, como la vez en la que el Liverpool perdió a uno de sus jugadores, y uno de los accidentes de helicóptero más devastadores de la historia. Haz clic para ver los momentos más emocionales en la historia del fútbol.